Debemos tener un modelo de negocio para esa idea que surgió previamente. Y yo les mencionaba al Business Model Canvas. Bien, no sé si lo recuerdo. Tenemos 9 campos específicos que se deben tener en cuenta en el Business Model Canvas. El más importante, el cliente. ¿Bien? El segmento de cliente. Debemos tener en cuenta también la propuesta de valor que le ofrecemos a nuestro cliente, cuál va a ser la relación con el cliente, cuáles van a ser los canales de comunicación y distribución con ellos. Ya ustedes conocen de eso porque se los expliqué en uno de los días de entrenamiento. Debemos tener en cuenta también los recursos clave, las actividades clave, los aliados clave, ¿cierto? Esto es importantísimo. Debemos saber de dónde van a salir nuestros ingresos, ¿cierto? ¿Cuál es el flujo de ingresos? Y debemos conocer cuál es nuestra estructura de costos. Bien, todo esto es vital e importantísimo para poder desarrollar una idea de negocio de la forma adecuada. Y esto tiene muchísimo que ver con hacer una planeación efectiva, de acuerdo con hacer una estructuración de nuestra idea de negocio y no arrancar como locos cuando tenemos una idea, ¿bien? Y por eso les traigo ahora otro invitado experto en este tema que acabamos de tomar, planeación estratégica. Él es gerente de una empresa de equipos biomédicos, es administrador de empresas con un MBA, ¿cierto? Es magíster en administración de negocios, tiene muchísima experiencia en este tema gerencial y de dirección, y por eso lo invité hoy como invitado, valga la redundancia, experto en planeación estratégica. Entonces, le quiero dar la bienvenida en estos momentos a Jason Roa. Hola, Jason, ¿cómo estás? Buenas noches, Alexandra, y buenas noches para todos los que esta noche nos acompañan. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Jason, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé, tú eres una persona muy ocupada y de verdad te doy las gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Le estaba comentando a mis colegas que la planeación es vital en el emprendimiento. Y te quería preguntar precisamente a ti, ¿qué pasa cuando no se planea en el emprendimiento? Bueno, la planeación es algo fundamental, sobre todo cuando muchos emprendedores hacemos o se hace negocio con pocos recursos, porque muchos no se pueden dar de pronto el lujo de volver a sacar un crédito, de volver a empezar de nuevo. Cuando no se planea, hay un dicho que se conoce acá en Colombia y es que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve o cualquier transporte le puede servir. Así funciona con la planeación. Cuando no definimos por anticipado hacia dónde vamos, cuál va a ser esa misión, esa visión, esos pilares estratégicos que tiene nuestra compañía, así sea un negocio pequeño, así sea un emprendimiento muy pequeño, desde cualquier tamaño, desde que no planeamos el día a día, desde que no planeamos lo que vamos a pasar esa semana, lo que va a pasar en un año, no se pueden tener como la toma de decisiones adecuada, ni los recursos, ni todo el enfoque de direccionamiento que necesita ese emprendimiento. Debemos tratarlo desde que nace, como con ese respeto y como con esa fortaleza de saber cómo se van a tomar las decisiones, de saber con qué recursos vamos a contar, de planear, de decidir ese viaje y ese horizonte que va a tomar nuestro proyecto, para sí mismo, a la medida que se va ejecutando, puede ir tomando también los lineamientos, las correcciones, pero siempre como con la ruta y como con ese objetivo bien planeado. O sea, es muy importante por eso la planeación como el enfoque o la parte básica de cualquier emprendimiento y después se vuelve recurrente dentro de la organización todos los días. Perfecto. Precisamente, nosotros hemos conversado acerca de la importancia de establecer un modelo de negocio adecuado. ¿Ven? Que tenemos ya, hicimos todo el proceso de generación de una idea de negocio, pero bueno, ¿y qué hacemos ahora? Debemos modelar esa idea de negocio y ahí es donde entra esa planeación que estás mencionando. De hecho, hablábamos también de la importancia de saber con qué recursos cuento, cuál es mi estructura de costos, de dónde va a salir el dinero, el personal, ¿cierto? Los recursos específicos que necesito. Es decir, en el modelo de negocio debe quedar plasmado absolutamente todo esto que estás mencionando. Sí, pues la idea siempre es varios niveles. O sea, la planeación se puede identificar desde la parte como básica, la base, que sería una planeación operativa,
Muchas veces pueden ser en los negocios pequeños, como un restaurante, como cosas similares, saber qué se va a ofrecer en el día a día, qué recursos se necesitan. Va a haber otro tipo de planeación que ya es más táctica, ya es un poco más de un plazo más largo, el cual también necesitamos modelos definidos. El Canvas es muy importante para tener una planeación adecuada porque mezcla e integra varios conceptos dentro de la idea de negocio. Y finalmente hablamos de una planeación estratégica como esa planeación a futuro, esa planeación que nos va a llevar a cumplir objetivos a más de 3 a 5 años normalmente y que va a generar valor dentro de la compañía o dentro de la idea de negocio. Lo más importante para ese tipo de emprendimientos o de ideas de negocio es generación de valor. Y la generación de valor hace parte dentro de la planeación como el resultado de la misma. Entonces siempre es importante que todos los emprendedores podamos tener esa planeación. Y otro tip que les podemos como, o que se les puede dar dentro de la organización que dirijo ya hace aproximadamente 6 años, nacimos muy pequeños, ¿sí? Con un recurso limitado, pocas personas, y esa planeación nos ha llevado a que hagamos escenarios de lo que puede pasar. Es muy importante que los emprendedores manejen escenarios. Muchas veces el emprendedor piensa que todo se va a ir de cierta manera y, por ejemplo, la pandemia nos ha demostrado que no. Puede que nadie haya planeado un escenario donde viniera un virus como el que estamos viviendo, que nunca se había visto o no se había visto en los últimos 100 años, pero aquel emprendedor que planeó una situación un poco difícil y se anticipó a esos cambios, tuvo ventaja con los demás emprendedores o con las demás ideas de negocio. Entonces siempre la planeación también de pronto llevarla a ciertos tipos de escenarios donde ustedes puedan revisar que con los recursos que tienen, por qué camino se pueden ir para ir tomando las riendas de su emprendimiento. Perfecto, muy bien. Bueno, Jason, cuéntanos por favor, y este es un término que muchos psicólogos no conocen y yo no lo conocía antes, hasta que me metí a este mundo del emprendimiento. ¿Cuál es la importancia de la liquidez en un emprendimiento? Bueno, ¿qué hablamos de liquidez? La liquidez dentro de las compañías se refiere al flujo de efectivo, al dinero, al cash, como le llaman en otros sitios. Es muy importante para nuestros amigos psicólogos que desean aprender, conocer qué dinero efectivo tienen. Ese dinero efectivo estamos hablando de lo que tienen en los bancos, en las cuentas y cómo ese dinero se va a ir moviendo dentro del cash flow o el flujo de caja que estás planeando. Parte de esa planeación es ese flujo de caja que te dice cuánto esperas recibir y cuánto vas a gastar, siempre logrando llevarlo a que se ingrese más de lo que se gasta, para no quedar en números rojos, para que desde que la idea de negocio nace, no se frustren cuando ustedes no sientan que está ingresando el dinero. Hay muchos emprendimientos que generan mucho valor, pero cuando no tienen ese flujo de dinero o esa inversión, se quiebran siendo ideas fabulosas. Entonces vemos por eso que existen también fondos de inversión, existen crowdfunding, existen ideas en cada uno de sus países del mismo gobierno que apoya esos emprendimientos que generan empleo. Entonces es muy importante contar con los recursos, porque de pronto si no tenemos esa liquidez, no podemos pagar una nómina, unos empleados, unos arriendos, unos servicios. Podemos estar generando valor y haciendo pasivos o deudas que pueden ser sanas, pero si no contamos con la liquidez, es el freno, porque ese es el motor día a día de todo negocio y de todo emprendimiento. Es mucho, 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 es muy importante que los emprendedores y ustedes empresarios que van a iniciar sus ideas le tengan mucho cuidado a ese tema del peso al peso, de lo que día a día van a gastar y de la liquidez, de cómo su negocio va a tener para cubrir todos esos deudas o pasivos en el corto plazo, sin que ustedes la comprometan a largo plazo, porque es como la gasolina que va a hacer que cada día ese negocio vaya creciendo y se vaya como fortaleciendo en la parte del desarrollo de la estructura de la organización. Los números son muy importantes, no se pueden descuidar. Así la idea de negocio sea maravillosa, a la final todo se va a traducir en un número, porque pues como lo decía nuestro anterior invitado, las personas normalmente trabajan por dinero. Entonces, la propuesta de valor que le ofreces también a tus empleados muchas veces puede ser el simple salario. Entonces, si no les cumples con lo más básico, de ahí en adelante se puede ir como cayendo toda la idea de negocio. Entonces, mucho ojo al tema de la liquidez. Así es. De hecho, yo les comentaba a los colegas que
Bueno, por un lado, es importantísimo que emprendamos desde nuestro propósito de vida, que era lo que nos comentaba Joseph anteriormente, hallarle un sentido que yo Sí. me levante de la cama todos los días con energía para hacer realidad mi emprendimiento. Por un lado eso, pero por otro es necesario, y de hecho el propósito de vida lo implica, que yo merezco un pago por eso y merezco estar tranquilo y poder Ok. solventar unos gastos. De ahí lo que tú estás mencionando, mi empresa también debe tener cierta tranquilidad y ahí es cuando hablamos de una sostenibilidad. La empresa no puede estar gastando más de lo que genera, ¿cierto? Y ahí es donde entra lo que estabas Sí. mencionando sobre liquidez. Por otro lado, dirán nuestros colegas, porque como estamos arrancando hasta ahora nuestras ideas de negocio, pero si yo estoy solo, ¿cierto? ¿Cuál nómina y cuáles empleados? Yo les he hecho mucho énfasis en que así tú estés solo como emprendedor, tú deberías asignarte un pago por lo mismo que estamos mencionando. Estás trabajando en pro de tu emprendimiento, estás fomentándolo, tú te mereces un pago por ello y por lo tanto deberías asignarte una nómina. Así seas tú solito, tú deberías pagarte. Sí, hay muchos negocios, muchos startups o muchos emprendimientos que piensan que porque no pagan un arriendo, porque pueden estar sin alquiler de pronto en la casa y demás, ya son exitosos. De pronto son sostenibles, pero el tema del éxito, cuando ya empiezas a crecer, el tema del costo marginal, hay muchos conceptos que, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, que son el enfoque de nuestro curso actualmente, no están muy claros. Entonces es importante llegar a herramientas como los libros, como este tipo de cursos, que muchas veces por un poco de inversión y un poco de tiempo, no solo el dinero, sino tiempo, te puedes ahorrar miles de dólares, miles de fracasos y de frustraciones, porque una mala decisión al no planear se traduce en dinero. Lastimosamente en las organizaciones los errores se pagan con dinero y eso es lo más barato, porque a veces los puedes pagar con tu propia salud. Entonces siempre es importante planear antes, tratar de ilustrarse, de conocer un poco más allá de lo que sabemos y lo que nos gusta. Lo más importante es hacer cosas que nos gusten, pero siempre va a haber una línea en la planeación de cualquier emprendimiento que se basa en el tema del dinero, del planear, de decidir por anticipado qué es lo que se va a hacer y luego ejecutarlo, independientemente de la idea. Y el cómo hacerlo lo debemos como buscar, debemos ilustrarnos, acceder a cursos, acceder a todo el tema de la información que les permita a ustedes como emprendedores, como psicólogos, como administradores, cualquier carrera, tomar decisiones, porque lo más importante de un administrador, de un emprendedor, de todo un empresario es la toma de decisiones. Para eso es que al final de la organización se tienen las cabezas directivas, que es a donde queremos llegar, a organizaciones grandes y sostenibles que nacen de una idea muy pequeña o que nacen de una buena idea que genera valor, pero que sea sostenible en el tiempo. Como decía, que cree esa marca que van a dejar ustedes como emprendedores dentro de su sociedad. Vale. Bueno, por último, quisiera yo hacer un énfasis en que, colegas, la idea no es que nosotros nos convirtamos en expertos financieros, ¿cierto? O en expertos administradores o en expertos contadores públicos. No, la idea es que nosotros como emprendedores sepamos leer un balance general, sepamos leer un estado de resultados, y en fin, toda la cantidad de balances y análisis que se hace a nivel financiero en una organización. La idea es que nosotros sepamos leerlos para hacer lo que está diciendo Jason en estos momentos, poder tomar decisiones. No debemos ser expertos, pero sí debemos conocerlos, debemos saber cómo leerlos, porque sin esa información no podemos saber cómo está nuestro emprendimiento, no podemos implementar mejoras y tampoco podemos corregir lo que venga mal. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Jason, vital Ok, para la toma de decisiones. ok, sí, eso es indispensable. Siempre el tema de tener claros los objetivos, de, como dice Alexandra, no se trata que seamos expertos, de por sí yo no soy experto en muchas cosas en mi negocio y los negocios empiezan pequeños, pero al final yo creo que muchas personas a la cabeza o los emprendedores que arrancaron sus organizaciones hoy día de pronto no conocen al detalle todo, pero sí es importante conocer esos números que nos ayudan a tomar decisiones, de identificar esa manera de manejar los recursos de la mejor forma y eso sí se logra basados a un poco en un conocimiento práctico y al menos lo básico
del tema del emprendimiento, independiente de cuál es nuestra carrera o el objetivo que tiene ese emprendimiento. Entonces, lo básico de saber cómo se puede realizar cada acción, de qué recursos se necesitan, de llevar un control, un PHBA, que es muy importante. Ok. Bueno, última pregunta, Jason. ¿Planear asegura el éxito? Bueno, en ese sentido, el tema de la planeación lo podríamos comparar cuando, por ejemplo, salimos de viaje. Un piloto, por ejemplo, de un avión que tiene una ruta eh, que puede salir de América y cruzar el océano y llegar a Europa, tiene su viaje planeado, conoce su aeronave, conoce cómo son las rutas, conoce todo, pero todo es un conjunto, nada está asegurado, pero sí se puede mitigar el riesgo, controlar los riesgos durante ese viaje. Se pueden presentar tormentas, se pueden presentar cambios en el clima, pero ¿de qué depende el éxito? De que ese piloto planee todas esas condiciones, conozca ciertos parámetros de su viaje, lleguen a feliz término y a éxito como tal el viaje. Asimismo va a pasar en sus emprendimientos y en las organizaciones. Ustedes, la planeación lo que les va es asegurar que conocen las rutas, que saben qué decisiones pueden tomar en determinado tiempo, que les van a saber cuáles son sus recursos. Entonces, lo que van a tener asegurado es todo el tema de conocimiento y muy probablemente gran probabilidad de éxito. Igual muchos emprendedores no son exitosos a la primera. Se van ilustrando, van conociendo, van entrando en un mundo en el que muchas veces el fracaso les enseña y en la siguiente oportunidad, cuando ya tienen el éxito, no cometen los mismos errores. Entonces la planeación lo que te va a asegurar es eso, lo que va a hacer es que tú no tomes decisiones al azar, porque realmente un emprendedor no puede en este mundo globalizado dejar las cosas al azar, sino anticiparse a la toma de decisiones para garantizar cada vez más cerca esa meta. Y al final el éxito llegará solo después de todo este trabajo. Así es. Bueno, Jason, ya vamos finalizando. Quisiera saber si tienes algún mensaje final para nuestros colegas psicólogos. Pues nada, el tema es que no es algo fácil. Realmente cuando uno arranca un negocio, yo recuerdo que la empresa hemos tenido momentos duros, difíciles. Esta pandemia, por ejemplo, nos ha llevado a ir contra las cuerdas. Muchas veces yo sufro cuando llega un 25 de cada mes y el 30 hay que pagar nómina y no se tiene, pero ya tiene determinados planes financieros que yo sé que si no llega de un cliente, por ahí hay un cupo de un crédito, o yo sé cómo es la planeación que tengo de mi cartera. Entonces, muchachos, haz de cuenta que van a emprender un camino donde ustedes son unos Quijotes, pero que necesitan estar al mismo tiempo locos y metidos en su cuento y disfrutárselo, pero tomando decisiones con mucha certeza, con muchos datos, logrando, por ejemplo, con maestros como Alexandra, conocer ciertas bases que les van a permitir no cometer los errores que muchas personas cometen al inicio y nada, aventurarse. Lo único que puede pasar es que aprendan, que disfruten, que conozcan y que tengan éxito en la vida, porque emprender no es para cualquiera, es solo para gente muy, ¿cómo lo diríamos? Como muy quijotesca, pero al mismo tiempo valiente. Entonces no se rindan a la primera ni a la segunda, intenten, vuelvan y revisen, retomen, tomen decisiones nuevamente, acorten aquí, coloquen allá y vuelvan a arrancar, que no es un camino difícil, no es un camino fácil, pero al final los frutos llegarán y emprender es una maravilla. Cuando ya tú ves la organización, cuando ya ves lo que has logrado, cuando te haces parte de la vida de muchas personas, porque se transforman vidas cuando se emprende, porque mucha gente va a cumplir los sueños gracias a que tú cumples tu sueño. Entonces lo importante es eso, arriesgarse, que el momento es ahora. Así es, así es. Retomo un poco lo que tú mencionas y lo que mencionaba Joseph en un inicio sobre, es como si estuviéramos gestando un bebé, ¿cierto? Cuando Ajá. empezamos con la idea de negocio, hacemos un modelamiento de la idea de negocio, nos desarrollamos para poder avanzar en esa idea de negocio, está gestándose un bebé. Cuando nace ese bebé, cuando ya es una realidad tu emprendimiento, todavía queda mucho camino por delante y va a haber inconvenientes y va a haber obstáculos, pero no podemos darnos por vencidos. Igual que como lo hacemos con un hijo, como lo venía diciendo, no nos podemos dar Exacto, por sí. vencidos,
tenemos que seguir trabajando, educándolo, ayudándolo, apoyándolo. Eso es un emprendimiento. Exacto, exacto. Los emprendimientos son como los hijos y como toda una familia, a veces hay momentos difíciles, a veces hay momentos alegres y ese niño va creciendo y al final ya cuando tú ves que se está graduando de la primaria, del bachillerato, la felicidad es genial. Entonces, esa es la invitación, eh, que sigan en sus sueños, que sigan ilustrándose cada día y ojo con la planeación porque siempre hay que decidir por anticipado lo que se va a hacer y mitigar el tema del riesgo de la organización. Perfecto. Bueno, Jason, te agradezco muchísimo por tu Gracias. aceptación de esta invitación. De verdad, tú eres una persona muy, muy inteligente. Yo conozco la historia de la empresa y sé los momentos por los cuales ha pasado y sé que tú, gracias a esa planeación y a esos conocimientos que has puesto en práctica, la has logrado sacar adelante. Ahorita ya es una empresa con muchísimo futuro y te agradezco de verdad por este tiempo que nos has dedicado. No, gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon, a las que dan un poco de su tiempo para aprender un poco más y nada, lo que necesiten a la orden. Entonces, que les vaya muy bien y mucha fuerza porque emprender es una aventura muy, muy interesante. Perfecto, Jason, mil gracias de verdad. Que tengas una excelente noche. Feliz noche.